Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi persona Melanie y Kimberly vamos a hablarles sobre el receptor de hormona tiroidea con el medicamento levotiroxina. La levotiroxina es un medicamento indicado fundamentalmente para el tratamiento del hipotiroidismo, así como para trastornos en los que sea necesario suprimir la secreción de tirotropina. Como vemos, este es el medicamento, la molécula de levotiroxina y el código de identificación. En la sinapsis nerviosa y bioseñalización tenemos que las hormonas tiroideas intervienen de forma crítica en el desarrollo del sistema nervioso central. La mayoría de las acciones de estas hormonas son debidas a la interacción de la hormona tiroidea activa, que es la triiodotironina T3, con receptores nucleares. Esta hormona tiroidea regula la expresión de una serie de genes que codifican proteínas de funciones fisiológicas adversas como proteínas de mielina, proteínas implicadas a adhesión y migración celular, proteínas de señalización y factores de transcripción. Como se ve en el esquema, la T3 se origina parcialmente en la glándula tiroides, pero en su mayoría, en su mayor parte, se genera localmente en tejidos diana a partir de tiroxina T4. La concentración de T3 en el sistema nervioso central es estrechamente regulada por la desyoasa tipo 2 y 3, en donde la desyoasa tipo 2 se expresa en tanacitos y en astrocitos, mientras que la 3 está presente en neuronas que degradan a T4 y a T3 en metabolitos inactivos. Luego, en el contexto fisiológico, la diana molecular, este, la tiroxina se libera de su proteína precursora, que es la tiroglobulina, el cual ocurre un tipo de síntesis de estas hormonas tiroideas mediante proteólisis y se secreta en la sangre, donde se dedioniza periféricamente para formar triiodotironina T3, que ejerce un amplio espectro de efectos estimulantes sobre el metabolismo celular. Vamos a observar este esquema en donde, como les dije, es la síntesis de hormonas tiroideas, en donde esta se produce en la célula folicular tiroidea y requiere de un aporte de yodo y la síntesis de una proteína, que en ese caso es la tiroglobulina. Ocurre varias etapas en el cual la primera se da el transporte de yodo, de yoduro, perdón, donde la célula folicular tiroidea capta el yoduro sódico a través del cotransportador de yodo sodio NIS y este yoduro difunde por la célula hasta la membrana apical, donde es transportado por la eh, pendrina, transportador yodo-cloro, y en estas vesículas el yoduro es oxidado, em, el yoduro es oxidado a yodo por la enzima peroxidasa tiroidea, la DPO, y une los residuos de tirosina de la cadena tiroglobulina, dando lugar a DIT y a MIT, que MIT es monoyodotirosina y, y DIT es diyodotirosina. Luego ocurre un acoplamiento de estos residuos en donde se da la unión de DIT, que da lugar a la T4 tiroxina, y de un residuo MIT con otro DIT a triyodotironina, a T3, catalizado por la peroxidasa tiroidea.
Este, luego ocurre la síntesis de la tiroglobulina, que esta se produce en el retículo endoplasmático, rugoso de la célula folicular tiroidea y se da la liberación de las hormonas tiroideas, que sería la TG, la T4, la T3, y se fusiona en la membrana apical, aquí, en la membrana apical, y se internalizan por, por micropinocitosis. Entonces la T4 y la T3 son liberadas al torrente sanguíneo, mientras que la MID y la DID son degradadas al interior de la célula folicular. Eso es más que todo el resumen de la síntesis de hormonas tiroideas. En contexto fisiológico bioquímico de la patología, vamos a tener que el hipotiroidismo puede producirse por efectos primarios en la glándula tiroidea. Generalmente hay un 99% de los casos de la hipofunción tiroidea o por efecto de control desregulatorio en el eje del hipotálamo hipoficiario o el déficit de yodo. Algunos de los síntomas que puede presentar el paciente es la depresión, el dolor articular, un pulso cardíaco lento y problemas de fertilidad. En las interacciones RAM vamos a tener que los principales efectos adversos a nivel cardiovascular, con arritmias, palpitaciones, taquicardias, y a nivel del sistema nervioso central, también vamos a tener ansiedad, hiperactividad, irritabilidad, insomnio, pero además puede producirse un aumento en el apetito y esto causar un adelgazamiento excesivo en el paciente, o a nivel respiratorio puede padecer disnea. Esos efectos secundarios suelen ser debidos a un exceso de la dosis o por no consumir el medicamento. Generalmente la levotiroxina se debe tomar paulatinamente hasta lograr una dosis adecuada. Como podemos ver aquí, la dosis va a depender del tipo de paciente, del peso, de la edad, de sus condiciones médicas, y las dosis pueden ir desde los 25 miligramos hasta los 200 miligramos. Generalmente va a haber un periodo de 3 a 6 meses donde se le va a dar al paciente los miligramos que el médico eh, prescriba correctos, para luego hacer exámenes previos y concluir que el medicamento sí está haciendo efecto como se espera, o aumentar o disminuir la dosis de la levotiroxina. En el caso de niños, el hipotiroidismo adquirido, la dosis inicial puede ser desde los 12,5 miligramos hasta los 50 miligramos al día, y la dosis debe aumentarse paulatinamente. En este caso, va a ser de 2 a 4 semanas hasta alcanzar una dosis completa y correcta para el tipo de paciente. En el farmacoforo o modelos de CUSAR, la levotiroxina sódica es un análogo sintético de las hormonas tiroideas naturales. En este caso tenemos la T3 y la T4. La T4 es la tetrahidrotironina, que está formada por yodo y donde se sintetiza y se libera, y tiene una estructura química particular que también genera una condensación del aminoácido tiroxina, donde se añaden 2 átomos de yodo. Entonces, en este caso vamos a tener déficit de yodo, por ende se le añade una molécula para poder sustituirlo en este tipo de análogos. Y cuando hablamos de la tiroxina o la tironina,
en estas se secretan las glándulas tiroideas. Se reservan cantidades muy bajas de la T3. Entonces, lo que se hace es que se usa un reemplazo hormonal en pacientes con problemas de la tiroides, ya sea por déficit, en este caso del yodo, o que más bien haya un aumento incontrolable de lo que es el yodo. Y estas serían nuestras referencias. Muchas gracias.